Hermanos en el Señor, siempre me ha gustado estar con niños. A veces cuando he visitado congregaciones, iglesias, a veces me he puesto a jugar un rato con los niños. Y en una plática me empieza a decir el niño: pastor, dice, hoy me pegó mi mamá, dice. ¿Y por qué te pegó tu mamá? Y me empieza a contar el niño todo por qué le pegó su mamá. Entonces, hermanos, y le digo al niño: ¿y por qué me estás diciendo a mí? Ah, no, porque creo que eres pastor, por eso te lo estoy diciendo a ti. Hermanos, el niño lo sintió toda esa libertad de exponer lo que él había vivido en su casa. Es como lo encontré también otro niño, un niño muy travieso. Era todo travieso, empujaba a sus compañeros dentro de la escuela de niños. Entonces le pregunté por qué el niño era así. Se expone que porque su papá también predicaba, pero en la casa también pues era un desastre. Entonces el niño decía que ya no creía lo que predicábamos porque no se veía nada de cambio en la vida de su padre. Hermanos, el niño abre su corazón en decir lo que ellos sienten. Y en el Salmo 51, hermanos, vemos que la oración, hermanos, es tener comunión con Dios. Y dentro de la comunión, hermanos, con el Señor, debemos sentir libertad para exponer lo que realmente somos. Yo sé, hermanos, que en nuestra cultura solemos decir que siempre estamos bien. Si te pregunta el pastor o si te pregunta un ser querido, un amigo, y si te pregunta ¿cómo estás?, solemos decir bien, aunque estamos bien mal. Solo los niños, si le preguntas, hermanos, ¿cómo están?, ellos te van a decir que duele mi muela, que me caí. Pero nosotros los adultos, hermanos, a veces estamos mal, pero siempre decimos que estamos bien. Pero David, hermanos, después de que había escuchado el Evangelio por la predicación de Natán, el profeta del Señor, entonces David tuvo la libertad de exponer lo que realmente era. Entonces David le dice a Dios estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una muestra del arrepentimiento, hermanos, del rey llamado David. Pero en estos versículos él abrió su corazón y empezó a exponerle a Dios lo que realmente era, que era un pecador, era un hombre miserable, era un hombre manchada del pecado desde la concepción en el vientre de su madre. Y él lo reconoce diciendo: mi pecado está siempre delante de mí. Él tuvo la libertad de abrir su corazón y exponerle a Dios lo que realmente era. David empezó a hacerse honesto consigo mismo y con Dios mismo, porque él reconoció que nada, absolutamente nada le podemos ocultarle al Señor. Entonces David, amados hermanos, abre su corazón con toda libertad y empieza a decirle al Señor que él había pecado, que tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia de David, que le lave, que borre sus pecados, porque David dice: límpiame de mi pecado. Hermanos, en el Señor vemos a un hombre con toda libertad diciéndole a su Padre Celestial que tenga misericordia de él. Amados hermanos, eso debemos sentir como creyentes también, la libertad de exponernos delante de Dios. Exponerle nuestro pecado al Señor con esa libertad como la hizo David en su oración.
Él no buscó palabras para tratar de justificar su pecado, sino que Él abrió su corazón y le dijo a Dios: Señor, sí he pecado, sí soy pecador y necesito de ti. Borra mis rebeliones. Amados hermanos, y es por eso es muy importante como iglesia poder exponer nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios, sabiendo las palabras y la predicación de Juan cuando él expresó diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar, dice Juan, y limpiarnos de toda maldad. Pero dice Juan también, pero si decimos, dice, que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Hermanos en el Señor, en primer lugar, tenemos que tener la libertad en exponer nuestra vida, lo que realmente somos delante de Dios en oración. Porque la oración, recordemos, hermano, es comunión con nuestro Padre Celestial. Y es por esta razón, hermanos, David sabía perfectamente que estaba en comunión con su Padre. David sabía que estaba escuchando a su Padre Celestial. Y entonces David, hermanos, en el Señor, abre su corazón con toda libertad y empieza a exponer lo que realmente era, que necesitaba de Dios, que era tan débil, era un hombre miserable, pecador, digno de muerte. Pero él abre su corazón y le dice a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él habló con toda libertad porque sabía que su Padre lo estaba escuchando. Hermanos en el Señor, en medio también de nuestro diario vivir como creyentes, debemos también exponernos delante del Señor, nuestro Padre Celestial, con toda libertad, sabiendo que Él nos está escuchando. ¿Se acuerdan, hermanos, del Antiguo Testamento? Cuando el Señor le hace recordar al pueblo: si mi pueblo, dice, se humillare, mirare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, el Señor termina diciendo: yo oiré desde los cielos su clamor. Pero hay dos cosas que el Señor le dice al pueblo. Primero, si el pueblo se humille. Segundo, que dejare sus malos caminos. Amados hermanos, que nosotros como iglesia, al estar en comunión con nuestro Padre Celestial, que sintamos esa libertad de exponerle lo que realmente somos. Que no busquemos, hermanos, palabras para tratar de justificar nuestro pecado, sino que podamos exponernos lo que realmente somos, así como lo hizo David, diciéndole al Señor: he pecado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Segundo lugar, David sintió confianza en su Padre Celestial. ¿Sabes por qué, hermanos, nosotros como humanos no le contamos nuestros problemas a otras personas? Porque no confiamos. Porque tal vez, hermanos, tenemos ese temor de que tal vez la hermana va a hablar mal de mí. Pero David sintió una confianza en Dios y le expuso todo su pecado. Y David le dice estas palabras en el versículo 6 y el versículo 7. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Después, hermanos, de que David abrió su corazón con toda libertad, hermanos, le dice a Dios también en el versículo 6: tú amas la verdad en lo íntimo, nada lo puedo ocultar, dice David. Tú conoces en lo más íntimo de mi corazón. Y ahora te lo expuse todo lo que soy, dice David. Aquí estoy, siendo un pecador. Pero David expuso su corazón, lo que realmente era. Le expuso a Dios porque David sintió esa confianza. Porque sabía, hermanos, que Dios se iba a compadecer de la debilidad de David. Porque somos tan débiles. ¿Se acuerdan, hermanos, las palabras de Jesús registradas en los evangelios? Cuando le dicen a los discípulos: oren, dice, velad y orad para que no caigáis a la tentación. Pero termina diciendo: porque la carne es débil. Hermanos en el Señor, al orar, tener comunión con nuestro Padre Celestial, debemos sentir confianza, porque Él
se compadecerá de nuestra debilidad. Él sabe que somos tan débiles y que nosotros necesitamos correr a Él, traer nuestro corazón contrito y humillado. Y es lo que hizo David. Por eso dice en el versículo, hermanos, en el versículo 17, David expone su oración diciendo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amados hermanos, también somos llamados a confiar en las promesas del Señor, que al orar a nuestro Padre Celestial, al tener comunión con Él, que sintamos esa confianza, hermanos, porque Él se compadecerá de nuestra debilidad como humanos y como iglesia. David expuso su pecado porque sintió confianza que su Padre Celestial estaba ahí escuchándole su clamor. Hermanos, al orarle a nuestro Padre Celestial, sintamos también esa misma confianza que Él es tan grande en misericordia. Y por eso al orar, hermanos, al tener comunión con nuestro Padre Celestial, debemos sentir esa confianza de orarle a Él, estar en comunión con Él, como lo hizo David. El Señor no nos pide dinero, Él pide que traigamos un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado ante su presencia y estar en confianza al estar en comunión con Él. Tercero, amados hermanos, tener el valor de decirle al Señor: ya no quiero vivir mi pasado. Decirle, hermanos, tener ese valor de decirle al Señor en esa comunión: quiero cambiar, quiero ser mejor. Y es lo que hizo David en su oración. Observemos el texto. Dice el versículo, hermanos, 10. Dice David hasta el 12: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tercero, hermanos, David tuvo el valor de decirle a Dios: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. No quiero volver a vivir mi pasado. Quiero mejorar, quiero cambiar. Pero tú obra en mi corazón, cambia mi corazón, crea en mí, dice David en el versículo 10, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, que tengamos el valor de decirle al Señor: Señor, cámbiame. Sé que no soy bueno, sé que no merezco estar aquí. Cambia mi corazón. Ayúdame a ser un buen padre, un buen esposo, buen hijo. Ayúdame a ser un buen creyente. Quiero mejorar mi vida todos los días. Estar en comunión con nuestro Padre Celestial, hermanos, tenemos que decirle y tener el valor de decirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a cambiar. Solo Él tiene el poder. Recordemos el escrito del apóstol San Pablo a la iglesia, que Él produce en nosotros y en nuestros corazones el querer y como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, hoy somos llamados a decirle al Señor y tomar el valor de decirle al Señor, como dijo el himnólogo: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Todo lo que hay en mi corazón, dice, necesita ser cambiado. Hermanos, que tengamos el valor de decirle al Señor: Señor, cambia mi corazón. Soy una persona imperfecta, que necesito verdaderamente la transformación, el cambio, que haya algo nuevo en mí. Necesito de ti. Solo no puedo, dice David, solo con el poder de tu Espíritu Santo. Amados hermanos, solamente con el poder del Espíritu de Dios podremos ser cada día mejor. Entonces se cumplirá el versículo 13 como expresó David: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amados hermanos, que nosotros como iglesia podamos hacer un modelo, que aquellas personas que no han conocido a Cristo puedan ver a Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo expresó diciendo que somos libros abiertos ante la sociedad. Pero para que eso suceda, dice David, en primer lugar necesito
cambiarme, necesito que mi corazón sea transformado, y entonces podré enseñarle a aquellos que te necesitan. Los pecadores se convertirán a ti, dice David. Hermanos en el Señor, que todas las veces al estar en comunión con nuestro Dios, recuerda, ten la libertad de exponer lo que realmente eres, lo que realmente somos pecadores. Ten la confianza que Él se compadecerá de nuestra debilidad, pero también tengamos el valor de decirle al Señor: Señor, cámbiame cada día, quiero ser mejor cada día, transforma mi corazón, ayúdame a ser un buen creyente, quiero demostrar que me has comprado a precio de sangre. Entonces podré enseñarle a los demás tus caminos. Que el Señor les bendiga. Amén.